Hola, plumeros. Bienvenidos a La Pluma Oculta, el lugar donde los relatos más oscuros y perturbadores toman vida. Hoy los llevo a Talavera de la Reina, una ciudad tranquila, o eso parece. Pero bajo sus calles, en lo profundo de sus cloacas, se esconde un horror que desafía la lógica y alimenta las pesadillas. En esta historia, conoceremos a una criatura reptiliana, grotesca y aterradora, que acecha por las noches, invadiendo hogares y sembrando el pánico. Sin embargo, cuando un cazador solitario llega al pueblo, descubre que este monstruo es solo la punta del iceberg de un misterio mucho más oscuro. ¿Qué harías si lo desconocido tocara tu puerta en plena noche? ¿Qué se esconde realmente bajo las calles de Talavera? Prepárense para un relato de terror y suspense que los hará mirar con desconfianza, incluso a las sombras más pequeñas. No olviden suscribirse, comentar, compartir, darle like y activar la campanita. Porque aquí, en La Pluma Oculta, siempre hay un rincón del que nadie quiere hablar. Pero nosotros sí. Comenzamos. En Talavera de la Reina, una ciudad conocida por sus cerámicas y su tranquilidad, los días transcurrían con normalidad, hasta que cayó la noche. Desde hace meses, algo oscuro acechaba en las calles. Los rumores comenzaron como susurros. Extrañas sombras, gruñidos inhumanos y puertas abiertas sin razón aparente. Pero lo que realmente aterrorizaba a los habitantes era lo que se decía sobre las cloacas. En lo profundo de los túneles húmedos y oscuros, se hablaba de una criatura reptiliana, una aberración que parecía salida de las peores pesadillas. Los pocos que afirmaban haberla visto no podían describirla del todo, pero coincidían en algo. Sus ojos brillaban como brasas en la oscuridad, y su piel escamosa emitía un hedor a putrefacción. Algunos decían que medía más de 2 metros, otros que era capaz de trepar paredes con sus garras afiladas. Lo que todos sabían era que salía a cazar cuando la luna estaba en su punto más alto. En una pequeña casa al borde del casco antiguo, Carmen, una madre soltera, cerraba todas las ventanas y puertas al anochecer. Su hija Clara, de solo 7 años, hablaba de el monstruo que veía en su habitación por las noches. Carmen al principio pensó que eran pesadillas, pero cuando descubrió profundas marcas de garras en la madera de la ventana, el miedo la invadió. Al mismo tiempo, en los bares de la ciudad, un hombre se hacía escuchar entre las conversaciones nerviosas. Su nombre era Samuel, un cazador errante conocido por resolver casos extraños en los lugares más insospechados. Alto, con una cicatriz que cruzaba su rostro y un rifle modificado colgado a su espalda, Samuel había llegado a Talavera siguiendo los rumores. Sabía que no se enfrentaba a un animal común. Había oído de criaturas similares en otros lugares y sabía que atraparlas era una tarea mortal. Esa noche, mientras la mayoría de los habitantes permanecía encerrada, Samuel bajó a las cloacas, armado con su linterna y una red eléctrica. El aire era pesado y fétido, y cada gota de agua que caía resonaba como un grito. Caminó durante horas, siguiendo un rastro de huesos y marcas en las paredes, hasta que lo vio. A lo lejos, en la penumbra, estaban esos ojos rojos, observándolo. La criatura emitió un gruñido bajo, un sonido gutural que hizo eco en los túneles. No había dudas. Aquello no era humano.
Cuando la luz de la linterna iluminó su cuerpo, Samuel entendió por qué nadie que la veía quería recordarlo. Era una mezcla grotesca de reptil y humano, con una mandíbula llena de dientes afilados y una lengua bifurcada que se movía como si olfateara el aire. La criatura no esperó. Cargó hacia él con una velocidad inesperada. Samuel disparó, pero la criatura esquivó el proyectil con un movimiento ágil. Lo persiguió por los túneles, mientras Samuel intentaba mantener la calma y encontrar una posición ventajosa. Sin embargo, cuando pensó que había perdido a la bestia, escuchó un sonido detrás de él. La criatura estaba colgando del techo, sus garras a punto de caer sobre él. El enfrentamiento era solo el comienzo. Samuel sabía que para cazarla necesitaría algo más que balas y valentía. La criatura no era solo un depredador. Parecía inteligente, como si disfrutara jugando con su presa. Y ahora, Samuel era el objetivo. Samuel logró esquivar el ataque por un pelo, rodando por el suelo mientras la criatura se lanzaba sobre él. Su red eléctrica cayó al agua, inutilizada, y su rifle apenas tenía munición. «Maldita sea», murmuró, mientras la criatura reptiliana emitía un chillido agudo, casi como si riera de su fracaso. El cazador sabía que debía escapar para reagruparse y planear su próximo movimiento. Corrió por los túneles, siguiendo las marcas que había hecho en las paredes para no perderse. Detrás de él, el sonido de las garras, raspando las tuberías, resonaba como una canción macabra. Justo cuando pensaba que había ganado algo de distancia, vio una sombra inmensa reflejada en el agua. La criatura lo estaba acorralando, empujándolo hacia una de las partes más profundas de las cloacas. Con un salto, Samuel logró agarrarse a una escalera oxidada y trepar hacia la superficie. El aire fresco de la noche lo golpeó como un alivio momentáneo, pero sabía que no tenía mucho tiempo. Si la criatura había aprendido algo en ese encuentro, era que Samuel no estaba preparado para enfrentarse a ella. Aún. De vuelta en la ciudad, Samuel se dirigió al único lugar donde podría obtener respuestas: la biblioteca municipal. Allí, entre mapas viejos de las cloacas y archivos históricos, descubrió algo perturbador. Según registros antiguos, en esa misma zona, durante la Guerra Civil, se habían utilizado las cloacas como escondite para experimentos biológicos. Hablaban de un proyecto fallido que involucraba reptiles y ADN humano. No había detalles claros, pero una nota destacaba: el sujeto experimental N7 escapó. Causa desconocida. Peligrosidad alta. Samuel juntó las piezas. Esta criatura, N7, no era un accidente de la naturaleza, sino una creación humana. Y lo peor, parecía que estaba evolucionando. Mientras tanto, en la casa de Carmen, los ruidos en las ventanas y las marcas de garras se hicieron más frecuentes. Clara seguía hablando del monstruo que venía a visitarla por las noches, y Carmen no podía evitar sentir que la estaban observando constantemente. Esa noche, al apagar las luces, escuchó algo diferente: un golpe sordo en el tejado. Su corazón se aceleró mientras tomaba un cuchillo de cocina, decidida a proteger a su hija. En ese momento, Samuel llegó a la casa. Había estado monitoreando los ataques de la criatura y sabía que ese vecindario estaba en su punto de mira. Al entrar, encontró a Carmen en pánico, sosteniendo el cuchillo mientras trataba de calmar a Clara, que lloraba.
¿Qué está pasando?, preguntó Carmen. Está aquí, respondió Samuel, mientras revisaba el exterior. Si queremos salir vivos de esto, debemos enfrentarlo juntos. El cazador instaló trampas improvisadas alrededor de la casa. Cables eléctricos conectados a las ventanas y puertas, señuelos con carne cruda y un rifle cargado con proyectiles de dardos tranquilizantes que había conseguido tras su encuentro inicial con la bestia. Sabía que esa noche sería crucial. A las 2 de la madrugada, los ruidos comenzaron. Un gruñido profundo resonó desde las sombras, seguido de un crujido en las vigas del techo. Clara gritó al ver cómo las garras de la criatura rasgaban la ventana de su habitación. Samuel tomó su posición junto a la puerta, mientras Carmen protegía a su hija en un rincón. La criatura irrumpió con un rugido aterrador, esquivando las primeras trampas con agilidad. Pero justo cuando se abalanzaba hacia Samuel, uno de los cables eléctricos se activó, envolviendo así a la criatura en una ráfaga de chispas. Aunque herida, seguía luchando, y Samuel sabía que no sería suficiente. Con un disparo certero, logró acertar en el torso de la criatura con un dardo tranquilizante. La bestia emitió un último rugido antes de desplomarse, jadeando, pero consciente. Mientras se acercaba para rematarla, algo inesperado ocurrió. La criatura, con sus ojos rojos fijos en Samuel, susurró en un tono gutural: «No, me detendrás. Más vienen». Samuel se detuvo, helado. Esa criatura podía hablar, y su mensaje implicaba que N7 no era la única. Había más como ella, y quizás ya estaban en camino. El cazador miró a Carmen y a Clara, sabiendo que lo que acababan de enfrentar era solo el principio de algo mucho más grande. El susurro de la criatura resonaba en la mente de Samuel, mientras observaba su cuerpo inmóvil en el suelo. «Más vienen», había dicho, y esas palabras lo inquietaban más que el propio enfrentamiento. ¿Cuántas criaturas más como esta podrían existir? ¿Estaban todas bajo las cloacas de Talavera o dispersas en otros lugares? Mientras Samuel intentaba recuperar el aliento, Carmen, temblando, se acercó a él. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Hay más monstruos como este?, preguntó, abrazando a Clara con fuerza. «No lo sé, pero tenemos que averiguarlo», respondió Samuel con firmeza. «Y rápido». La criatura comenzó a convulsionar como si intentara despertar a pesar del tranquilizante. Samuel sabía que no tenían tiempo. Sacó un cuchillo de caza y, con precisión, extrajo un diente del monstruo y un fragmento de su escamosa piel, guardándolos en una bolsa sellada. «Esto puede ayudarnos a entender qué estamos enfrentando», explicó. Antes de que la criatura recobrara por completo el sentido, Samuel y Carmen la arrastraron de vuelta a las cloacas, asegurándose de sellar la entrada con barricadas improvisadas. «Esto no la detendrá por mucho tiempo», dijo Samuel, «pero comprará algo de tiempo». De vuelta en la casa, mientras Clara dormía agotada por el terror, Samuel y Carmen analizaron la información que habían recopilado. Samuel examinó el diente bajo un microscopio portátil que llevaba consigo, notando algo extraño. El tejido no era completamente reptiliano, sino una mezcla con características humanas. Confirmaba lo que los archivos históricos habían sugerido. Estas criaturas eran creaciones biológicas, híbridos que jamás debieron existir. Esa misma noche, Samuel contactó al profesor Mendizábal, un experto en biología avanzada y fenómenos anómalos
que le había ayudado en casos anteriores. Mendizábal llegó al amanecer, trayendo consigo equipo de análisis avanzado. Tras examinar las muestras, su expresión cambió de preocupación a alarma. «Esto es peor de lo que pensaba», dijo el profesor. «Este ADN no solo está diseñado para adaptarse rápidamente, sino que también tiene una capacidad replicativa. Es decir, puede reproducirse sin necesidad de pareja». «¿Quieres decir que esta cosa puede multiplicarse?», preguntó Carmen, horrorizada. «Ahora, Carmen, ahora», gritó al comunicador. Carmen activó las bombas químicas que habían preparado, inundando los túneles con un gas tóxico diseñado para destruir el tejido reptiliano. Samuel sabía que no habría escapatoria para él, pero no le importaba. Mientras el gas llenaba la caverna, disparó su última bala directo al ojo de la progenitora. El grito de la criatura sacudió los túneles mientras su cuerpo colapsaba, arrastrando consigo a las crías y a Mendizábal. Samuel, agotado pero satisfecho, cayó al suelo mientras el gas lo envolvía todo. Su sacrificio había asegurado que la amenaza terminara de una vez por todas. En la superficie, Carmen observó cómo el humo se disipaba lentamente. La entrada a las cloacas colapsó, sellando para siempre lo que quedaba de aquel horror. Sabía que Samuel no volvería, pero su valentía y sacrificio habían salvado a Talavera. La ciudad volvió a la normalidad, aunque los habitantes nunca supieron la verdad completa. Carmen, en silencio, dejó una pequeña placa cerca de la entrada colapsada. «Aquí yace un héroe que enfrentó la oscuridad para protegernos. Que nunca olvidemos el precio de nuestra tranquilidad». Y así, con las criaturas erradicadas y el portal sellado, la historia llegó a su fin. La paz había regresado a Talavera y con ella la esperanza de que el pasado no volvería a acechar. Y así, plumeros, terminamos con la escalofriante historia de La criatura de Talavera de la Reina. Un relato de valentía, sacrificio y horrores que nunca deberían haber existido. Pero, díganme, ¿realmente terminó todo? ¿O las sombras bajo nuestras ciudades esconden más secretos de los que imaginamos? Si esta historia les puso la piel de gallina, no olviden suscribirse a La Pluma Oculta, porque siempre hay más misterios esperando ser revelados. Comenten qué parte les dejó más intrigados. Compartan esta historia con los valientes que quieran escucharla. Denle like para que sigamos explorando lo desconocido y activen la campanita, porque aquí cada relato es un viaje al corazón de lo inexplicable. Y recuerden, plumeros, a veces las sombras no son solo oscuridad. Hasta la próxima.